Gracias, Señor Jesús. En tus palabras, adórale al Señor. Cierra tus ojos y adórale al Señor. Si tienes lenguas, hazlo para el Señor. Cántico espiritual, hazlo para el Señor. Cántico nuevo, hazlo para el Señor. Adoremos al Señor. Como tu Señor Jesús. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura, contemplar la de tu santidad, mi espíritu, Señor, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la tu dulce amor, sí, y compruebo nuestro espíritu se alegra, Señor. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoramos a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro. Postrado ante ti, mi
Muy buenos días, hermanos. Buen día, es un gusto, un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana. Y quisiera empezar agradeciéndoles a todos los que han estado orando por la vida, por la salud de mi papá. Creo que hace 2 semanas, cuando estaba compartiendo, no, ha sido hace 3, 4, he perdido la cuenta, pero fue un momento crítico para nosotros porque mi papá estaba en el hospital en Santa Cruz y básicamente la llamada era como para despedirme de él. Y ahora quería comentarles que, bueno, él está delicado, pero él está en mi casa, él está aquí. Gracias a Dios él ha logrado venir, no quería perderse sus 15 de su nieta, de su primera nieta. Dios le ha concedido ese deseo y realmente Dios es muy bueno, hermanos. Es muy bueno y la verdad es que anoche ha sido también un momento muy, muy crítico para nosotros porque en lo que estábamos ahí, él estaba en la cama, se le paró un momento el corazón y ya nos estábamos despidiendo de él. Y ese momento uno cree estar preparado, ¿no? Como cristianos a veces cuando cosas como estas suceden, uno tiene la teoría en su mente. No sabemos que hay la esperanza, sabemos que vamos a estar con el Señor y puede estar nuestra mente todas estas cosas, pero cuando llega el momento en que suceden estas cosas realmente uno comienza a sentir ese dolor. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí, tal vez los que nos están siguiendo por las redes sociales, en este último tiempo hemos experimentado aquello con un ser querido, con un familiar, con un vecino, con un hermano dentro de la iglesia. Cuando ese momento de enfrentar la muerte misma, ¿no? ¿Cuántas veces, incluso yo les digo como pastores, estamos aquí parados, alentándoles, diciéndoles, hermanos, nuestra esperanza está en el Señor, nuestra esperanza está puesta en Él. Y cuando llegue ese momento tenemos que saber, tenemos que entender dónde van a estar, que van a estar con el Señor y esa es nuestra esperanza. Pero ¿y qué cuando ese momento nos toca vivirlo? ¿Qué cuando ese momento llega a nuestras vidas y nosotros estamos siendo confrontados con aquello? Y yo estoy seguro que si tú no lo has vivido, en algún momento lo vamos a vivir. Porque hay algo seguro, que todos vamos a enfrentar ese momento, ya sea directa o indirectamente. Y como les comentaba anoche, estábamos con mi mami justamente, que tal vez ella me está viendo. Estábamos ahí en la cocina y entra mi hermano desesperado y ese momento de vivirlo ha sido duro. Y poder decir, Señor, gracias. Tú eres fiel. Y me puse, cuando ya se estabilizó mi papá, me puse a su lado y comencé a cantar con él. Y lo interesante es algo que me asombra de él, es que cuando comencé a cantar, él comenzó a abrir sus ojos, ¿no? Y a reaccionar. Sí que le encanta la alabanza. Y lo lindo es que cuando esté con el Señor, es lo que va a estar haciendo por la eternidad, alabando a su Señor. Y como les decía, hay momentos así duros, críticos. Y el pueblo de Israel también ha experimentado esto. Esto no es algo que solamente nosotros vivimos, el enfrentarse a la muerte. Y el pueblo de Israel estaba en una situación muy dura, en una situación donde ellos estaban siendo perseguidos y aún mismo el Señor diciendo que van a morir todos. Y tan solamente pensar que el primer decreto del Señor que se ve en la palabra es: si comes de este fruto, vas a morir. Antes de la caída, el Señor ya había establecido esto. Si es que alguien peca, muere.
Entonces es algo que no solamente el pueblo de Israel, los hijos de Dios, la iglesia enfrentamos, sino esto es algo que se ve a nivel mundial por todas las generaciones, es la muerte, es un enemigo que todos enfrentamos en algún momento. Pero a pesar de que esto es algo seguro, de que todos un día vamos a enfrentarlo, pero tenemos que recordar esto, que Él es el vencedor, que Él ha vencido la muerte. Y a pesar de que podemos sufrir una muerte física, tenemos la esperanza de que nosotros no vamos a enfrentar la muerte espiritual, sino que vamos a vivir. Y eso vamos a hablar en esta mañana, y quisiera invitarles que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías capítulo 25. Como les decía, el título de esta prédica es El Vencedor. A pesar de que nosotros conocemos a Isaías como un libro profético que está dentro de los profetas mayores, pero algo interesante que yo quisiera que todos tengan en perspectiva del libro de Isaías, y es tal vez cambiar ese aspecto, digámosle, profético, ponerlo a un punto de vista que Isaías es como el evangelio del Antiguo Testamento. Así como en el Nuevo Testamento nosotros tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Isaías es considerado como el evangelio del Antiguo Testamento. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos que tener con este libro de Isaías. Entonces, más que, y no digo que no tenga profecía, pero más que apuntar a un aspecto profético como nosotros estamos acostumbrados, Isaías está apuntando al Mesías, al siervo sufriente, al Hijo del Hombre. Y eso es lo que nos muestra este libro. Entonces, y este en particular no es el único. Algo interesante que ustedes pueden ver es que este capítulo está escrito en poesía, es decir, su forma literaria no es profético, sino es poesía, y es un cántico. Y se van a dar cuenta de algo interesante, algo que era muy común en la cultura hebrea. Para nosotros, tal vez por la forma que tenemos en nuestra cultura, no es algo normal, pero para ellos sí, y es que estaba escrito en una forma esquiástica, es decir, se van a dar cuenta que el principio y el final son parecidos, y al centro hay algo importante que nos está mostrando. Entonces, mientras leemos, tengan esta perspectiva. Entonces, les pido que me acompañen en Isaías capítulo 25. Dice así la palabra del Señor. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso, en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los vientos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones.
Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, porque la mano de Jehová reposará en este monte. Pero Moab será hollada en sí mismo, en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muradar. Y extenderá su mano por en medio de él, como le extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Si se han dado cuenta mientras estábamos leyendo, es claramente los cambios que hace. Y no son cambios como cambiando de tema, del tema central, sino mostrándonos algo importante. En la primera parte, los primeros versos, muestra una alabanza personal. Si se han dado cuenta, habla en primera persona, como individualmente. Después muestra lo que el Señor estaba haciendo y posteriormente ya no es algo individual, sino es algo grupal. Es en comunidad. Y eso se puede notar, que ya no dice, por ejemplo, fíjense en los primeros versos, dice: Jehová, tú eres mi Dios. En el verso 9 dice: he aquí, este es nuestro Dios. ¿Notan el cambio de tono que hay? De algo personal a algo grupal. Pero algo sucede en medio de todo esto. Y no solamente en medio de todo este capítulo de Isaías, sino también esto está ligado a lo que dice el capítulo 24, que nos muestra algo muy interesante, el capítulo 24. En primer lugar, podemos ver los versículos, dice en el capítulo 24: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, así a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da a logro, así al que recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cae la tierra, enfermó, cayó el mundo. Fíjense, es el lenguaje que está hablando, es de destrucción. Es un lenguaje, son palabras que están mostrando totalmente destrucción y desolación. La tierra va a estar vacía. Y no solamente hablando de las personas que son externas al pueblo de Israel, porque si se dan cuenta, los primeros versos habla de los sacerdotes, habla del pueblo, habla del siervo, es decir, incluye a todos. ¿Y cómo es este cambio de ver algo de destrucción a ver esperanza? Y en el siguiente capítulo, lo que podemos ver es que en el capítulo siguiente, es decir, en el capítulo 26, nos encontramos con un cántico en tierra de Judá por la salvación de Dios. Si es que ustedes ven el versículo 1 del capítulo 26. En aquel día cantará este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. ¿Notan esa transición? De cómo en capítulo 24 nos muestra destrucción, desolación. Pero llegamos al capítulo 26, donde nos muestra todo lo contrario, nos muestra salvación, nos muestra alegría, nos muestra cántico en tierra de Judá, en la tierra prometida. Entonces algo sucede entre estos dos y es justamente este capítulo que hemos leído.
Algo el Señor ha hecho para hacer esta transición. Algo ha sucedido en estos capítulos. En el capítulo 24, 16 podemos ver algo muy lindo. De lo postrero de la tierra oímos cántico. ¿Cuál es el cántico? ¿Cuál es el título de esta canción? Gloria. ¿Gloria a quién? Gloria al justo. Wow. Se escucha ahora en detalle cuando la peregrinación de todo el pueblo llega a Sión. Ellos están peregrinando, ellos están caminando, habían sido desterrados, pero ellos están volviendo a Sión, están volviendo al lugar seguro. Y la ciudad va a estar lista para ellos. Dice en el versículo 23 del capítulo 24, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Fíjense lo que nos está mostrando. De desolación hay esperanza y muestra algo, gloria al justo. Como les mencionaba, tengan en cuenta que este libro de Isaías es un libro que es un evangelio que nos está apuntando a alguien más. Y esta fiesta, la ciudad estará lista y la fiesta estará preparada. Este pasaje, es decir, el capítulo 25, se adapta perfectamente al contexto que estamos viendo. Y tiene todo su contexto desde el capítulo 13 hasta el verso 27, es todo un conjunto que nos está mostrando. Y hay algo que podemos ver en este capítulo 25, y yo quisiera que puedan tener en cuenta esta frase. Exaltemos a nuestro maravilloso Señor, quien ha vencido la muerte y nos da su salvación. Exaltemos a nuestro maravilloso Señor, quien ha vencido a la muerte y nos dará su salvación. Y vamos a ver 3 aspectos de nuestro Señor vencedor en este capítulo. El primero es los hechos sobrenaturales del vencedor. Los hechos sobrenaturales del vencedor. Y podemos ver los versículos del 1 al 5 que nos muestra esto. Fíjense cómo comienza. Habíamos mencionado en el capítulo previo que termina mostrándonos que el Señor está preparando ese lugar, el monte de Sión, donde el pueblo va a ingresar siendo salvados por el Señor. Y dice, Jehová, tú eres mi Dios. Lo que hace primeramente Isaías es mostrarnos a quién está hablando. Y en primer lugar muestra el nombre de Jehová, que muchas veces ya lo hemos explicado, es el Dios de pactos, es aquel Dios poderoso que se ha mostrado personalmente a su pueblo. Y eso está directamente relacionado con el Éxodo. Cuando Israel escuchaba a Jehová, ellos automáticamente veían a Dios salvándolos de la esclavitud de Egipto. Cuando Moisés dijo, y cuando alguien me pregunta, ¿y quién me envía? ¿Qué voy a decir? Tú le dices, Yahweh, yo soy Jehová. Y desde esa vez ellos tenían ese nombre. Y dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Algo que nos está mostrando la palabra del Señor, y es algo muy cierto para nosotros hoy en día, hermanos, y algo que nos sustenta a nosotros, y es algo que yo quisiera afianzar con ustedes en cosas que ya les habíamos mencionado anteriormente, es que nuestra vida no puede estar basada en las circunstancias, en las suposiciones o en lo que pensamos que va a suceder, sino nuestra vida está basada en lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y la certeza de lo que Él va a hacer, que es muy diferente.
O sea, mi vida no está basada en el hoy, en el presente. Como a veces escuchamos, dice, tienes que vivir el hoy, tienes que ser ahora. Sí, es verdad, hermano, estamos viviendo un presente en este momento, pero ¿basado en qué? ¿Qué nos da esperanza para seguir más adelante? ¿Qué nos da esperanza para enfrentar la muerte? ¿Qué nos da esperanza para levantarnos el día de mañana y continuar nuestra vida? No son nuestras metas, no son nuestros objetivos, no es lo que nosotros estamos planeando, pensando, no es lo que el mundo nos ha dado, lo que hemos obtenido en este mundo, sino son las promesas del Señor que se cumplen hoy y se van a seguir cumpliendo. Eso es lo que nos sustenta y por eso Isaías lo que le está diciendo, tus hechos, lo que has hecho anteriormente, me traen firmeza. Son verdad y firmeza. Hermanos, esto es algo muy cierto de parte de Dios. Lo que dice el Señor es lo más certero, es lo más verdadero y es algo firme. ¿Dónde está sustentada nuestra vida? ¿Dónde podemos nosotros verdaderamente estar tranquilos? Y como dice la palabra más adelante, construye tu casa sobre la roca. Pero si se dan cuenta, el hecho de construir la casa sobre la roca, el hecho de nosotros tener en cuenta todo el consejo de Dios, no quiere decir que no va a haber viento, que no va a haber mareas, que no va a haber problemas. Más al contrario, dice que a pesar de todo eso tú vas a estar firme. Entonces a veces, hermanos, nosotros nos condenamos. Cuando pasamos algo en nuestras vidas, pensamos que no estamos creyendo, pensamos que no estamos orando, pensamos que no estoy haciendo bien. E incluso a veces lo manifestamos. Cuando una persona está enferma, cuando alguna persona está mal, está pasando por algún problema, ¿qué es lo primero que decimos? Ahora no lo queremos decir, pero yo sé que todos lo han pensado. ¿Qué es? ¿Qué habrá hecho, no? ¿Sí o no? Sí, a ver, sinceramente, ¿alguna vez lo han dicho, lo han pensado por lo menos? Sinceramente, hermanos. ¿Sí? Es así. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios nos muestra algo muy lindo, hermanos. Que Dios permite en su soberanía que nosotros podamos enfrentar situaciones duras, no porque nos estemos portando mal, sino por ver su mano poderosa que nos sostiene en esos momentos. Entonces, ¿alguna vez tú te has preguntado y te has dicho, ¿por qué a mí? ¿Pero qué he hecho? No, pero a ver si he orado, he ido, me he portado bien, hermano. No es ese el propósito. El propósito es que tú levantes tu mirada y digas, Jehová, nuestro Dios, tú nos sustentas. A pesar de todo esto, yo puedo ver tu fortaleza en mi vida. A pesar de que esté derrumbado, yo puedo ver que tú estás parado como un guerrero sosteniéndome en momentos difíciles. Porque tú lo has prometido y tú lo cumples. Yo puedo ver a lo largo de este libro, yo puedo ver a lo largo de la historia, puedo ver a lo largo de mi vida tu fidelidad. Puedo ver que tú eres el único verdadero. Y en ti puedo estar firme. Eso es lo que estaba sucediendo con el pueblo. El pueblo no estaba en Sion celebrando y diciendo, a ver, ¿qué cantamos? A ver, hermano, de la alabanza, una canción alegre, sí, estamos todos felices. No. Ellos, ya les digo, el contexto es, van a morir. Ahora, ¿alguien podría cantar una canción así en esos momentos? Si el Señor no es su fortaleza. Y fíjense el verso 2, ahí comienza a mostrarnos más claramente lo que está sucediendo. Dice, porque convertiste la ciudad en montón y ciudad fortificada en ruinas. Nunca más esta ciudad va a ser reedificada. Es algo que nos está mostrando el Señor como un derrocamiento.
Está mostrando una ciudad fortificada, está mostrando un enemigo, pero ¿quién ha destruido? El Señor. Dice, fíjense cómo comienza el verso 2, porque convertiste la ciudad. No dice porque convertiremos, Señor, contigo vamos a derribar. No, Señor, tú lo has hecho. Señor, tú has hecho esto en mi vida. Y en el verso 3 y 4 podemos ver defensa. Si en el verso 2 podemos ver un derrocamiento, en el verso 3 y 4 podemos ver defensa. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Porque fuiste, ¿qué dice? Fuiste fortaleza. Vean cómo el Señor destruye a la ciudad y lo que el Señor hace con su pueblo. Tú eres fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los vientos es como turbión contra el muro, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. ¿Notan ese lenguaje de cuidado del Señor? Qué hermoso, hermanos. Él es fortaleza, Él es refugio. Y habla al final, fíjense lo que dice al final, porque ímpetu del verso 4 de los vientos es como turbión contra el muro. ¿Cómo nos protege el Señor? No es solamente un decir, sino Él nos protege y pone un muro ahí. ¿Contra quién va a chocar todas estas cosas? Imagínense, nosotros estamos aquí tranquilos. Puede ser que afuera esté haciendo viento, esté lloviendo. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Alguien estará, si es que ocurre así un viento en este momento que golpea las ventanas, golpea las paredes, ¿no? Y estaríamos nosotros así, hermanos, agárrense, ¿no? No ve. Tal vez sintamos un poquito de brisa y listo. ¿Qué es lo que detiene todo eso? Los muros. Hermanos, cuando vienen los problemas a nuestras vidas, ¿quién es el que detiene todo eso? Los muros del Señor, su protección, su fortaleza. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. Y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Hermanos, si alguna vez pensamos que el Señor solamente nos cuida, pero deja a los injustos sin hacer nada, estamos equivocados. ¿Alguna vez tú te has preguntado si has estado pasando por algún problema o dificultad y le has dicho al Señor, Señor, ayúdame, pero ves a la persona que está haciendo mal y pareciera que nada le ocurre y te has sentido como que, Señor, ¿y no vas a hacer nada? Ay, si se ríen es porque sí lo han pensado, ¿no ve? Sí, ¿no ve? Y si ahorita gritamos, ¿qué queremos? Justicia, sí, Señor, justicia. Y vemos al malo prosperar. Y dice, ¿cómo estas personas siendo malas, injustas, tienen todo aquí? Yo que me desgasto por el Señor, nada. No sé, parece que está pasando todo al revés. Pero hay una gran verdad, hermanos. Va a llegar el día en que el Señor va a ejecutar justicia. Y aquellos injustos van a pagar, porque Dios es justo y no puede dejar la maldad sin hacer algo. ¿Y saben qué es? Cuando tú piensas en el cielo, también piensa en el infierno, porque ambos son reales. El cielo va a ser un lugar donde se muestre la justicia y la gracia de Dios, porque nosotros siendo injustos podemos estar ahí,
gracias a su justicia. Y todas aquellas personas que nosotros podemos ver y decir, Señor, ¿no vas a hacer algo? Y el Señor dice, sí, lo voy a hacer, tranquilo. Pero su castigo no va a ser de un día, va a ser eterno. Por eso dice, va a humillar el orgullo del extraño. Y el Señor va a hacer justicia, hermanos. Lo va a hacer. Entonces podemos ver los hechos sobrenaturales del vencedor. Estas son cosas que podemos ver sobrenaturalmente, las cosas que hace. Y el segundo punto que podemos ver es los hechos providenciales del vencedor. En los versos 6 al 8, fíjense este cambio que hace, y como les decía, es como una alabanza, algo sucede y vuelve a una alabanza, pero ya conjunta. Y los versos del 6 al 8 nos están mostrando esto. Dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. ¿De cuál monte? Monte de Sión, que está mencionado en el capítulo previo. En este monte, ¿qué va a hacer? Ahora fíjense, a todos los pueblos. Es el Evangelio. Es lo que Pablo dice, porque en el Evangelio se muestra que no es solamente para el judío, sino también para los gentiles. Hermanos, nosotros podemos leer esto y decir, Señor, gracias, porque aún en ese momento estabas pensando en nosotros, de todos los pueblos. Aquí en esta mañana estamos reunidos de muchos lugares y no sabemos los hermanos que nos están viendo, que son de otros lugares. Dice que en ese momento el Señor hará un banquete con manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. En primer lugar, en el verso 6 podemos ver los suministros del Señor, cómo el Señor nos provee para nosotros. A pesar de estar en momentos difíciles, el Señor está proveyendo, Él está pensando en ello. Y en los versos 7 al 8 nos muestra algo muy interesante, es la eliminación. Todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Ahora, en el verso 8 al principio está la clave de todo, hermanos. Como les decía, ¿cómo es posible del verso 24 de ver destrucción, pasar al verso 26 y decir que hay gozo, hay alegría, hay salvación? ¿Qué ha sucedido en medio de todo esto? Ahí está, vean el verso 8. ¿Qué dice el principio? ¿Qué va a destruir el Señor? ¿A los enemigos? ¿Va a destruir las ciudades? ¿Qué va a destruir? La muerte. ¡Wow! ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo el escritor? Jehová destruirá la muerte para siempre. No en ese momento, no para el pueblo de Israel, están siendo perseguidos y dicen, no, los voy a salvar a ustedes. No, el Señor, a pesar de estar mostrando su gracia hacia su pueblo en ese momento, el Señor está pensando en ti y en mí en este momento y decir, yo los voy a destruir la muerte para siempre. ¿Se dan cuenta de lo maravilloso que es eso? El Señor no está simplemente destruyendo a los pueblos, a las naciones, las circunstancias, sino el Señor está destruyendo aquello que nosotros no podemos destruir, la muerte. Porque es algo que no proviene de la humanidad, es algo que ha decretado el Señor. La paga del pecado es muerte. Entonces, si Dios ha establecido eso, solamente Dios puede destruirlo. Es asombroso, hermanos. Es glorioso. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho.
Porque Jehová lo ha dicho, hermanos. Esto no lo ha dicho un profeta. Esto no lo ha dicho un hombre. Un hombre no te va a salvar de la muerte. Ni tus obras, ni lo que hagas. Solamente Dios puede hacer esto porque Él dice, yo voy a destruir la muerte. Nuestro mayor enemigo. Es algo hermoso. Y por eso el salmista hace este cambio. Podemos ver estos hechos que el Señor está mostrando, lo que el Señor está proveyendo para nosotros. No solamente está proveyendo un banquete, sino que Él está proveyendo salvación. Él está diciendo, voy a destruir la muerte. Ahora, la pregunta lógica que nosotros deberíamos hacernos es, ¿cómo destruye el Señor la muerte? Nosotros podemos decir, amén, aleluya. El Señor ha vencido, sí. ¿Pero cómo? Y eso nos puede llevar al tercer punto, el tercer aspecto del vencedor, que son los versos 9 al 12, los hechos salvíficos del vencedor. Los hechos salvíficos del vencedor. Fíjense cómo comienza el verso 9. Y es un paralelo, como les decía, a la primera parte, pero ya no está hablando en primera persona, sino está hablando de algo en comunión. ¿Por qué hace este cambio? ¿Por qué es que al principio Isaías nos muestra y dice tú eres en algo personal, y después de hablar de lo que el Señor va a destruir, la muerte y todo ello, Él comienza a hablar ya en algo corporativo, en algo plural? Y es algo que sucede en nosotros, hermanos. Nosotros podemos dar una alabanza personal a nuestro Señor, pero va a haber un día cuando estemos con Él en su presencia, que esa alabanza individual se va a convertir en algo grupal. Y vamos a exaltar al Señor juntos. Y dice, y se dirá en aquel día, ¿cuál día? Pregunta de examen. El día de salvación. El día en que el Señor destruya la muerte. Y se dirá ese día, he aquí, este es nuestro Dios. Lo hemos esperado y nos salvará. ¿Se están dando cuenta el lenguaje? ¿A quién está apuntando? Vamos, hermanos, yo sé que ustedes saben. ¿A quién está apuntando? A Cristo, a Jesús. Él está diciendo, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Como Juan el Bautista cuando vio a Jesús, ¿qué dijo? Este es mi primo, se los presento. ¿Qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está aquí, Él ha venido. Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Cuál es el motivo de nuestra alegría? ¿Cuál es el motivo de nuestro gozo, hermanos? El motivo de nuestro gozo no es las canciones rápidas, el motivo de nuestro gozo no es que todo nos salga bien, no es que mi familia sea buena, no es que no tenga problemas en los estudios, en los trabajos, eso es algo pasajero. El motivo de nuestro gozo es que el Señor ha venido y Él ha traído salvación a nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, el gozo y la alegría no están limitadas a un tiempo. Por más de que estemos en estos momentos duros, y a veces hasta yo me pregunto, ¿cómo puedo estar aquí si mi papá está en mi casa mal? ¿Cómo puedo ser que yo tenga gozo? Porque el gozo no está fundamentado en algo natural, sino en algo sobrenatural. Que es el Señor quien ha vencido a la muerte. Y el día en que mi papá parta, yo sé que va a ser el día en que Él va a vivir. No va a morir. Él va a vivir. Y lo mismo va a pasar con nosotros, hermanos. Ese es el gozo, esa es la alegría, hermanos. Yo sé que hay alegría,
El día viernes, como les decía, era el 15 de mi hijita y ha sido un hermoso día, hemos disfrutado mucho. Pero ya pasó. Yo no voy a estar todos los días, mi hijita ha cumplido 15 años. Después de 30 años, mi hijita ha cumplido. Tonto, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo de tu gozo? Si tú puedes estar hoy en este lugar, a pesar de todos los problemas, dificultades que estás viviendo, y mirar a los demás y decirles, he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado. ¿Se imaginan? Nosotros podemos estar en una perspectiva diferente a lo que estaban viviendo ellos. Pongámonos en el lugar de este pueblo que estaba sufriendo. Todavía el Señor no había venido. Nosotros podemos estar con la certeza de que Él ha venido, pero ellos no, y la esperanza era esa de decir, el Señor va a venir y va a vencer y nos va a traer salvación. Y ellos estaban gozosos de ello. Ahora nosotros estamos a la mitad de dos eventos muy importantes. El primero es que el Señor ha venido y Él ha vencido. Y estamos en el siguiente evento importante, esperanzados, así como el pueblo, decir, hermanos, el Señor va a venir. No va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, porque vamos a estar con Él por la eternidad. Él va a venir a recogernos y vamos a estar con Él. Así que, hermanos, podemos estar como ellos, sabiendo lo que el Señor ha hecho y lo que Él va a hacer. Y nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar. Y no les digo que aquí vamos a cantar y danzar, podemos hacerlo, pero nos vamos a alegrar no por la música, nos vamos a alegrar por lo que el Señor ha hecho. Eso es el verdadero gozo, esa es la verdadera alegría, hermanos, saber que nuestro Dios ha venido, que hay esperanza en Él y en su salvación. Porque la mano de Jehová, fíjense el verso 10, porque la mano de Jehová reposará en este monte. ¡Wow! ¿Qué nos separará de su amor? ¿Qué nos va a separar de su mano, hermanos? Pónganse a pensar en esto de lo que dice. Yo sé que es algo poético, pero es una verdad muy cierta. La mano del Señor reposará sobre este monte. Imagínense esto, que el Señor haga esto y ponga su mano sobre el monte. ¿Qué le va a suceder al monte? ¿Notan cómo el Señor nos protege, nos guarda y nos salva? Su mano poderosa. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a la mano del Señor? Dice en Isaías, más adelante en el capítulo 40, que en el hueco de su mano estaban todos los mares. Alguna vez yo les decía, ¿qué podemos hacer nosotros con el hueco de nuestras manos? Apenas lavarnos la cara, ¿no ve? Ponemos así y se chorrea todavía. El Señor aquí tenía todos los mares, hermanos. Con su mano poderosa nos defiende, nos cuida, nos protege. Y su mano va a estar sobre este monte, protegiendo y cuidando. Pero Moab, hablando de otro lugar, será hollada en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Fíjense la justicia, la humillación del orgullo. Ellos creían que Moab era el lugar perfecto. Y a veces los orgullosos son así, piensan que no, pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué va a pasar con ellos? Van a ser humillados. Y extenderá su mano por en medio de él, como le extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de tus altos muros, y humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Wow. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, hermanos. Así que yo te digo en esta mañana, si tú no estás con el Señor, hazlo. Arrepiéntete y ven al Señor.
Algunas veces pensamos que no va a pasar nada, pero si estoy bien, por ahora. Pero va a llegar el día en que el Señor va a destruir. Así que con su mano poderosa nos cuida, pero con su mano poderosa va a destruir el orgullo. Y como les decía, y aquí la pregunta clave es, ¿cómo el Señor va a destruir la muerte? Y quisiera que me acompañen a 1 Corintios capítulo 15, verso 54. Pablo está escribiendo a esta iglesia en Corinto y está mostrando algo muy lindo de lo que dice Isaías en lo que hemos visto. Capítulo 15, verso 54. Desde el verso 53 dice así la palabra. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y vamos, por favor, a Apocalipsis 7:17. Apocalipsis 7:17. Desde el verso 15 leeremos, perdón. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y no tendrá hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Ahora fíjense lo que dice. Porque, ¿quién? El Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. ¿Y Dios qué va a hacer? Enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos. Es el mismo lenguaje que estamos viendo en Isaías. El Señor va a hacer algo y va a enjugar las lágrimas. Pero ¿cómo es que el Señor ha vencido a la muerte? Si Él ha dicho que la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir, alguien tiene que pagar eso. Tenemos un Dios justo. Y justamente en el verso 17 está la clave de la respuesta. El Cordero. La forma en la que el Señor ha vencido a la muerte no ha sido en una guerra espiritual, agarrándose a golpes, no. El Señor es soberano, el diablo está por debajo de él. Es más, como decía, creo que era Martín Lutero, si me corrigen, pero decía algo bien fuerte: el diablo es el diablo de Dios. A ver un ratito, hermanito, ¿qué estás hablando? Sí, hermanos, el diablo se sujeta a Dios. El diablo no hace las cosas porque quiere. El diablo obedece a Dios y hace lo que Dios le permite. No va más allá. Así que si tú piensas que el diablo está ahí suelto haciendo lo que quiere, no es así. La palabra de Dios claramente dice esto. Entonces, cuando dice que la paga del pecado es muerte, y ese es un decreto, y Adán y Eva han pecado y ha entrado la muerte. Entonces, ¿cómo podía salir? ¿Cómo Dios podía vencer esa muerte? Es muriendo. Por eso Jesucristo ha venido a este mundo. Por eso el Cordero ha tomado nuestro lugar, hermanos. Y Él ha vencido la muerte con la muerte de Jesucristo. Por eso dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Yo sepulcro tu victoria. ¿Dónde está? Sorbida es la muerte en victoria. Hermanos, si tú y yo podemos estar hoy vivos y con la esperanza de que no vamos a morir, ya les digo, no es por nosotros, es porque Dios ha vencido a la muerte a través de Jesucristo para siempre. No por un momento, para siempre.
Así que, hermanos, exaltemos a nuestro maravilloso Señor, quien ha vencido la muerte y nos da su salvación. Pongámonos en pie, hermanos. Yo quisiera animarles a que podamos exaltar a nuestro Señor. Y no me refiero precisamente a este momento solamente, sino en toda nuestra vida podamos exaltar a nuestro Señor por tan grande salvación. Él nos ha librado de la muerte. Recuerda que Él ha vencido a la muerte. Y esto trae gozo a nuestras vidas. Un verdadero gozo. No algo pasajero. Y si tú en esta mañana todavía no te has arrepentido y has venido al Señor, déjame decirte esto. Aunque suene muy duro, estás en peligro de muerte. Lo estás. Y no solo natural, sino eterna. La paga del pecado es muerte. Estás bajo la ira de Dios, pero si te arrepientes y crees en Él, puede librarte de la muerte y darte vida eterna. Ven a Él o serás destruido. Ven al Señor. Hermanos, y si tú estás en este momento, tal vez acá, pasando momentos difíciles, recuerda esto, que tenemos una esperanza segura en el Señor, que Él es nuestro Dios. Señor, queremos darte gracias por tan grande salvación. Señor, te exaltamos a ti, Señor. Te exaltamos a ti, Señor, porque tú has hecho esto, no nosotros, Señor. Tú has venido, Señor, y te has hecho como nosotros. Y sabemos que un día como hoy, porque esto es una muestra de lo que vamos a vivir en la eternidad, vamos a poder decir esto: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos ha salvado. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Señor, el motivo de nuestro gozo no somos nosotros. El motivo de nuestro gozo eres tú. Es tu salvación. Gracias, Señor. Tú eres digno, Dios. Adoremos al Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.